En la mar es igual que en tierra. Vamos a ver, nosotros somos la única policía integral en el mar del Estado. Entonces, tenemos competencia, pues actuamos como policía gubernativa, como policía administrativa y como policía judicial. La utilización de capitanía marítima, documentación de los vehículos, seguros y la titulación de los monitores. La titulación de los monitores tiene que llevar a los monitores. Ajá. La documentación de los monitores tiene que llevar a los monitores. Si vemos un caballito, anotamos ese caballito con la longitud, si es macho, es hembra y sobre todo también pues, quién lo ha visto y la profundidad. Y también estamos este año probando para geolocalizar los caballitos que vayan apareciendo, porque si los encontramos aquí en costa es fácil, porque aquí aparece y es fácil volver a localizarlos. Pero si los encontramos en medio de la laguna, pues es más complicado porque no tenemos un sitio exacto donde poder fijarnos. Entonces con ese GPS podemos mandar la ubicación y saber que en ese sitio exacto está el caballito para luego en el futuro poder volver y ver si hubiera una población de 10 caballitos o de X caballitos, pues poder hacer ese seguimiento en años futuros. Aunque esta zona era muy conocida ya en el siglo XIX, como zona de veraneo, es en los años 60 cuando la gente empieza a venir al Mar Menor de forma más masiva, el turismo masivo que había entonces, y es cuando empiezan a probar los lodos, a meterse aquí en el charco grande, como lo llamamos nosotros, y a probar que esas propiedades terapéuticas empiezan a hacer efecto. Y es a partir de ahí cuando realmente se forma un turismo de salud, como el que nosotros llamamos aquí en San Pedro. Sí, esto es una nueva modalidad que se llama windfoil, que consta de una vela similar a la de windsurf, pero es hinchable, al igual que las cometas de kite. Esta vela la llevamos simplemente con las manos, no utilizamos ningún tipo de arnés, como se utiliza en el kite o en el windsurf, simplemente llevamos un lis a la muñeca para que no se nos escape y la tabla es muy parecida a las tablas de paddle surf, pero va con hidrofoil. Vamos volando por el agua. Todo ese proyecto de búsqueda de información, amenazas que tiene el Mar Menor, tan importantes como la concienciación a la conservación del Mar Menor, pues lo hemos hecho videojuego con la particularidad de que ese juego se puede jugar en realidad virtual. Entonces le da un poco de valor añadido. Bueno, esta mañana lo que vamos a hacer es lo que hacemos habitualmente en un servicio de patrulla con una unidad naval, una patrullera de la Guardia Civil, que es salir a la mar y luego pues inspeccionar embarcaciones o motos náuticas, pesqueros, para ver si están en regla respecto a la documentación que deben llevar habitualmente. Es lo mismo que se hace en tierra, hacemos en la mar. Una embarcación, al igual que un vehículo, pues requiere unos títulos para gobernarla, una documentación y, por supuesto, un seguro de responsabilidad civil. Esto es habitual en el Mar Menor, en las aguas exteriores y en las costas españolas por parte de todo el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. No, lo digo por ti. El campo de acción de la Guardia Civil en la mar es igual que en tierra. Vamos a ver, nosotros somos la única policía integral en el mar del Estado. Entonces, tenemos competencia, pues actuamos como policía gubernativa, como policía administrativa y como policía judicial. O sea, tomamos parte y actuamos en todos los delitos, faltas e infracciones que tienen lugar en la mar, igual que en tierra. Lo único que utilizamos embarcaciones en vez de vehículos terrestres. Es un control aleatorio, está ahí en el mar y vamos a ver
a verificar que está todo en regla. La maniobra de aproximación es la que indica el patrón. En este caso ha indicado que va a hacer la maniobra por el costado de babor. Él es el que dirige la maniobra. Avisamos al velero que nos vamos a abarroar porque lo vamos a inspeccionar. Nueva Zelanda. ¿New Zealand? Sí. Okay. Where are you going? New Zealand. We're trying to return to New Zealand. The captain total is here? The captain for este barco Yeah. is me. Here? Ah, The paper. Una embarcación, en resumen, lleva lo mismo que un vehículo. Tiene que llevar un certificado de navegabilidad, que sería el equivalente a la ficha técnica de un vehículo, y un permiso de navegación, que sería como el equivalente al permiso de circulación, y sobre todo, un seguro obligatorio, ¿eh? En el caso de los barcos extranjeros hay algunas excepciones, pero lo que siempre es obligatorio es, aparte de la titulación del patrón, que tiene que estar habilitado para gobernar el barco, tener en vigor el seguro obligatorio. Aparte, nosotros verificamos si el personal español y extranjero, pues tiene alguna cosa pendiente con las autoridades españolas o europeas, porque estamos dentro del espacio Schengen. We are going. We're back to New Zealand. How time is It normally takes 1 year, approximately. So we leave here, then we go to the Canary Islands, and then we'll cross the Atlantic to the Caribbean. And in the Caribbean, we have to wait for the weather, and then we'll go into the Panama Canal, through the Panama Canal, and then through the Pacific to French Polynesia, Fiji, and then we return home to New Zealand. around the world with the what? Yes. Well, halfway. Halfway. Necesito. Thank you. El barco puede tener pabellón extranjero y, sin embargo, los tripulantes pueden ser españoles, o al revés, barco con bandera española y sus tripulantes pueden ser extranjeros. Hay que tener en cuenta que, sobre todo, las banderas de la Unión Europea pues tienen libre circulación. Creo que nos estamos acercando a unas motos de agua. Sí, botos de agua y barcos, es lo mismo. necesitáis mi documentación y tal. Viene el compañero ahora mismo para afuera con toda la documentación. Tengo un vehículo en el circuito y tengo que prestarle atención a ellos, ¿vale? Sí, pero eso no quita de llevar la documentación. Ya, lo sé. Dentro con la documentación, ¿de acuerdo? Va, Pues mire, va. La utilización de Capitanía Marítima, documentación de los vehículos, seguros y la titulación de los monitores. La titulación de los monitores tiene que llevar a los monitores. Ajá. La documentación de los monitores tiene que llevar a los monitores. Porque no puede venir un monitor y decir que no tiene el pasaporte, no tiene el DNI porque no le vale, porque no tiene los años de trabajo, no lleva nada. La cosa es que bueno, estamos enfrente de la instalación y bueno, yo muchas veces no llevo la documentación pues, porque no se les moje, porque no se les estropee. Y como al final es salir de la playa y traérselo. Se lo rosca y se pone, De acuerdo, caballero. Ahora pues el capitán dijo que no ha de usarlo, pero si no, es que así no pueden ir. En este caso se trataba de una explotación de motos de alquiler, que documentalmente pues está correcta. Lo que pasa es que el monitor, el responsable del grupo, pues no llevaba a bordo de la moto, como es preceptivo, pues la autorización en sí, el título de gobierno, su título de monitor y el seguro de responsabilidad civil que se le exige. Por eso ha tenido que venir el responsable de la empresa a aportar
esa documentación y justificar que la práctica es lícita. Bueno, el Mar Menor responde a unos usos estacionales. En la época del invierno, bueno, pues el uso es menor, pero sobre todo en el verano de aquí de la región, el verano, entre comillas, es muy amplio. Podemos decir que desde el mes de marzo o Semana Santa hasta el mes de octubre, pues hay un uso importante del espacio marino del Mar Menor. Anotamos ese caballito con la longitud, si es macho, es hembra y sobre todo también pues quién lo ha visto y la profundidad. Y también estamos este año probando para geolocalizar los caballitos que vayan apareciendo, porque si los encontramos aquí en costa es fácil, porque aquí aparece y es fácil volver a localizarlos. Pero si los encontramos en medio de la laguna, pues es más complicado porque no tenemos un sitio exacto donde poder fijarnos. Entonces con ese GPS podemos mandar la ubicación y saber que en ese sitio exacto está el caballito para luego en el futuro poder volver y ver si hubiera una población de 10 caballitos o de X caballitos, pues poder hacer ese seguimiento en años futuros. Desde la asociación Hipocampus estamos haciendo los muestreos de caballitos durante cada año, en cada una de las temporadas, y lo que estamos haciendo aquí es un muestreo para ver si tenemos aquí algún ejemplar, y nos hemos venido a La Manga al kilómetro 6 para eso, pues para hacer el muestreo, para censar el fondo y si encontramos algún caballito o también pues los juveniles que están apareciendo últimamente si encontramos alguno. Pues lo que hacemos es nos vamos distribuyendo por parejas, cada uno tiene ya su pareja, su material de muestreo y el palo con el que vamos haciendo el espacio que va muestreando cada buzo. Y entonces con una cinta métrica clavamos una piqueta en el fondo, esa cinta se va desliando, que tiene 120 metros, y entonces sabemos que son 120 metros lineales por 1,20 de ancho de cada buzo. Anotamos el tipo de fondo, si aparecen praderas marinas, si tenemos arenas, si tenemos otro tipo de sustrato, y las especies de signátidos, que son los caballitos y los peces aguja y peces pipa, que son los que tenemos aquí en el Mar Menor, y con eso pues sabemos podemos asociar ese tipo de especie con un determinado fondo. Todos tienen su certificado de buceo. Al final aquí la profundidad máxima que hay son 7 metros, entonces con el título básico de buceo ya se puede muestrear. Entonces no hace falta tener tampoco mucha experiencia, porque poco a poco pues aquí vamos explicándole a la gente y la formamos para que sepan muestrear, y luego también cogen un poco de habilidad buceando. Si pues tienen el título con poquillo tiempo, pues mejoran un poco la flotabilidad y la metodología de buceo. Aquí es un grupo muy heterogéneo, porque pues hay gente que sí que es más afín a biología o que ha hecho algo relacionado con ciencias, o también hay gente que no tiene nada que ver, que es así como más profana y que no, pues le gusta el mar, bucean y tienen curiosidad porque saben el problema que tenemos con los caballitos y les atrae, entonces se vienen, y aparte también pues mejoran un poco pues algo que a lo mejor no conocen mucho. Pues poco a poco buceando aquí pues van cogiendo un poco de conocimientos que antes no tenían. Pues los datos los recogemos con una tablilla, con un papel que es especial para meter al agua, y entonces con un lápiz normal, como el que se puede usar para cualquier cosa, se puede escribir debajo del agua sin problema, y entonces anotamos, dependiendo de la distancia que hayamos recorrido, pues cada cambio de tipo de fondo y las especies que están asociadas. Pues si vemos un caballito, anotamos ese caballito con la longitud, si es macho, es hembra, y sobre todo también pues quién lo ha visto y la profundidad. Y también estamos este año probando una aplicación que se hizo gracias al Ocean Hackathon, que el año pasado se hizo en Cartagena y que ganamos, porque el proyecto que pedimos fue eso, el poder desarrollar una aplicación para geolocalizar los caballitos que vayan apareciendo, porque si los encontramos aquí en costa es fácil, porque aquí aparece y es fácil volver a localizarlos. Pero si los encontramos en medio de la laguna,
pues es más complicado porque no tenemos un sitio exacto donde poder fijarnos. Entonces con ese GPS podemos mandar la ubicación y saber que en ese sitio exacto está el caballito para luego en el futuro poder volver y ver si hubiera una población de 10 caballitos o de X caballitos, pues poder hacer ese seguimiento en años futuros. Vale, pues esto es lo que estamos también ahora fijándonos porque estamos en época de reproducción del caballito. Y cuando hay un parto, lo que pasa es que los caballitos pequeños lo que hacen es se van a superficie, se van a la parte de arriba de la columna de agua y entonces se enganchan en las hojas. Esto es una planta marina que se llama Cimodocea y lo que hacen es se enganchan con la cola aquí y cuando hay ola o hay un poco de movimiento en el agua, pues esto se lo va llevando el viento, se lo van llevando las olas y el caballito, como va enganchado aquí, lo que hacen es dispersarse de la zona donde ha habido el parto. Entonces los padres pueden estar aquí y luego, como pasan un par de semanas más o menos enganchados a esas hojas, pueden acabar en la zona completamente opuesta, a lo mejor acabar en los urrutias o los alcázares, y es su método que tienen para un poco colonizar sitios donde realmente de manera natural no podrían llegar. Eso lo que hacen es porque como el caballito normalmente se queda en un sitio y no se mueve de la zona donde vive, es la manera para poder llegar, porque como no nadan, porque tienen la aleta caudal, la tienen modificada por esa cola prensil, lo que les sirve es para poder el llegar a sitios donde los padres o los ejemplares juveniles no podrían llegar jamás porque no tienen esa capacidad de natación. El caballito pues es un pez así un poco singular, que la verdad que no se parece nada al resto de peces que conocemos y la esperanza que tiene de vida más o menos es entre 3-5 años aproximadamente, 5 años más en cautividad que en libertad, porque aquí al final pues tiene depredadores, tiene otras agresiones que no le hacen tener esa vida tan larga. Y luego las hembras son un pelín más grandes que los machos, las hembras suelen tener unos 18 centímetros más o menos de longitud y los machos son un pelín más pequeños, se quedan en unos 16 o así, aunque hemos visto caballitos de 23 centímetros que bueno, superan la talla, pero al final la media es más o menos ese tamaño. La época de reproducción es más o menos desde marzo hasta octubre, coincidiendo con primavera, verano, principio de otoño, y hacen un cortejo cuando el macho y la hembra se juntan, se hacen un cortejo, se juntan los dos, se entrelazan las colas y en la columna de agua empiezan a subir y a bajar como una especie de danza, y luego la hembra se pone delante del macho y le pasa los huevos al macho, y entonces una vez que va entrando en esa bolsa incubatriz, los va fecundando y ya es eso, es la especie, el género en el que el macho es el que incuba los caballitos, hace el parto y es eso, pues el género más curioso del reino animal, porque en vez de ser la hembra como en prácticamente todos, es el macho el que da a luz y el que gesta a la prole. Y luego más o menos el tamaño suelen tener 1 centímetro como mucho de largo los mini caballitos, y la especie de aquí puede tener hasta más o menos aproximadamente unos 200 caballitos pequeños en el parto. Hay algunos que pueden tener hasta 1500 dependiendo del tamaño y del caballito y de la bolsa, pero el de aquí normalmente eso, 200 más o menos son los caballitos que puede llegar a parir. Pues lo que habíamos dicho es que los caballitos tienen más o menos unos 200 hijos en cada parto. Obviamente esos 200 no sobreviven, lo que pasa es que la mortalidad que tienen es de un 99% aproximadamente, entonces solo sobrevive ese 1%, y eso, pues de un parto más o menos entre 1 y 2 caballitos son los que llegarán a adultos aproximadamente. Pues al final ellos tienen una descendencia muy alta, porque como esa mortalidad es tan alta, para evitar que pues si tuvieran 5 caballitos en un parto pues morirían todos, porque es imposible que sobrevivieran. Sin embargo tienen tantos para poder sobrevivir y que pues en cada parto haya un éxito reproductivo y que por lo menos 1 o 2 sí que lleguen a adultos y puedan convertirse en reproductores y seguir perpetuando la especie. Esta zona era muy conocida ya en el siglo XIX como zona de veraneo. Es en los años 60 cuando la gente empieza a venir al Mar Menor de forma más masiva, el turismo masivo que había entonces, y es cuando empiezan a probar los lodos, a meterse aquí en el charco grande, como lo llamamos nosotros, y a probar que esas propiedades terapéuticas empiezan a hacer efecto. Y es a partir de ahí cuando realmente se forma un turismo de salud, como el que nosotros llamamos aquí en San Pedro.
Bueno, los lodos de San Pedro del Pinatar son muy conocidos. Esta zona pertenece a una zona de parque regional protegido y son muy frecuentados por turistas tanto nacionales como extranjeros. Ellos están utilizando pues desde hace unos 60-70 años, aproximadamente desde los años 60, pero sí que es cierto que esta zona no se encontraba acondicionada así. Se encontraba acondicionada de otra manera, había una mota de tierra compactada, no había los accesos que tenemos ahora de madera, que son bastante fáciles para poder aplicarse el lodo, era una zona bastante más difícil acceso y se decidió acondicionarla ya que las personas que nos visitan son personas con movilidad reducida, personas más mayores, aunque como vemos también hay niños, hay de todas las edades, pero sí que es cierto que se decidió acondicionarla para facilitar ese acceso. Pues en los años 60 aproximadamente, cuando la gente empieza a venir aquí a la zona de veraneo, aunque esta zona era muy conocida ya en el siglo XIX como zona de veraneo, es en los años 60 cuando la gente empieza a venir al Mar Menor de forma más masiva, el turismo masivo que había entonces, y es cuando empiezan a probar los lodos, a meterse aquí en el charco grande, como lo llamamos nosotros, y a probar que esas propiedades terapéuticas empiezan a hacer efecto. Y es a partir de ahí cuando realmente se forma un turismo de salud, como el que nosotros llamamos aquí en San Pedro. Bueno, los beneficios de los lodos de San Pedro del Pinatar son que son muy buenos para problemas de articulaciones, gente que tiene problemas de reuma, artrosis, también son muy recomendados para temas de psoriasis y la verdad es que lo que hacen es un efecto cataplasma, un efecto calor, ya que estamos bañándonos en una de las charcas de San Pedro, de todo lo que es la zona del Parque Natural, y son unas salinas. Ese agua, además de propiedades naturales, también tiene grados de temperatura y grados de salinidad, que eso es lo que le da la propiedad a esos baños de lodo. Estos barros los encontramos en el fondo de todo el charco, desde la zona donde está el Molino Quintín hasta las últimas pasarelas que vemos allí al fondo. Y lo podemos sacar en cualquier zona. Es un charco que no cubre mucho, aproximadamente 1 metro, y la gente suele buscar el barro del fondo, aunque tenemos barro en toda la zona. La forma de aplicárselo, muy sencilla. Cogemos un cubito de estos de la playa, para que nos sea más fácil, sacamos el lodo y nos lo aplicamos primeramente en una zona del cuerpo, porque os recuerdo que estamos bañando en una zona, en una laguna hipersalina, y hay gente que si tiene problemas para sensibilidad, pues lo que hace es que a lo mejor le puede dar un poquito de reacción. Si no nos da reacción, pues podemos embadurnarnos si queremos todo el cuerpo, y de hecho vais a ver a varios usuarios ya con ello puesto por todo el cuerpo. Eso después se secará, vamos a dar un paseo por todo lo que es la zona del Paseo de la Mota, y después, ya una vez seco, nos vamos a volver a meter en el mismo charco. Vamos a limpiar toda la piel y se nos va a quedar todo suave. Nunca nos vamos a bañar en el Mar Menor con el lodo porque se ensucia y además necesitamos que el barro vuelva a su origen, a la madre, al charco. Y después el usuario también puede encontrar distintos puntos en los que hay carteles donde se explica cómo usar esos baños de lodo. Bueno, a nosotros nos visitan principalmente turismo nacional, pero sí que es cierto que en los últimos años hemos encontrado una afluencia mayor de turismo extranjero que viene de otras provincias, por ejemplo de Alicante, somos limítrofe con la provincia de Alicante, y vienen atraídos durante un día o dos por esas propiedades salutíferas que tienen estos lodos. El tramo en el que nos encontramos de recepción de esos visitantes suele ser todo lo que es la temporada estival, que aquí, como hace calor, va a ser desde mayo aproximadamente hasta octubre. Aunque sí que es cierto que en invierno es una zona porque el agua está más fría, podemos seguir utilizando los lodos y las propiedades de las aguas termales de la zona del Mar Menor, ya que tenemos 3 centros de talasoterapia en San Pedro del Pinatar que utilizan agua del mar calentita y que también hacen distintos tratamientos con lodo y con otro tipo de productos, y así podemos disfrutar de esta zona y del lodo del Mar Menor en todo el año.
Ahora mismo estamos en una de las plataformas que tenemos habilitadas para que la gente pueda aplicarse los baños de lodo. Son unas plataformas de madera que llevan hasta la boca del charco. Y aquí pues pueden pasar con menos dificultad personas que tienen movilidad reducida, también personas más mayores, que antiguamente pues cuando no estaba acondicionado el charco se veía muy dificultoso el poder aplicárselo. Ahora mismo pues tenemos varias, desde la zona del Molino Quintín hasta la zona conocida como la UBI. Y la única zona donde se puede bañar la gente es esta. Más allá, en los otros charcos salineros, no está permitido el baño, solamente en esta zona. Aquí tengo que recordaros que esta zona no existía hace 100 años. Era una zona que le ganamos al mar y que las pequeñas salinas que habían aquí llegaron a unificarse. Y en aquella época, cuando no existía aún el turismo, llegaron a formar una gran producción salinera y ahora se han convertido en una de las zonas turísticas más importantes de nuestro municipio. Al fondo podemos ver las salinas y a nuestra espalda tenemos una zona también muy conocida que es el Paseo de la Mota, que nos sirve para hacer todo el trayecto hasta el segundo molino. Al fondo tendríamos la Manga y también es un paseo muy utilizado para hacer rutas, incluso se hacen varias a lo largo del año. Y la gente aprovecha ese paseo y esta zona también para hacer que el lodo que se han aplicado en el cuerpo se seque rápidamente. Aquí lo que tenemos es recomendable venir todo el año, no solamente ya para aplicar los lodos, somos una zona en la que tenemos una temperatura media muy buena. Durante todo el invierno aquí prácticamente no hace frío y es una zona muy tranquilita, con lo cual todo eso sumado a la buena gastronomía, a buenos sitios para visitar y buena gente que tenemos, hace el lugar perfecto para venir todo el año. Esto es una nueva modalidad que se llama Windfoil, que consta de una vela similar a la de windsurf, pero es hinchable, al igual que las cometas de kite. Esta vela la llevamos simplemente con las manos, no utilizamos ningún tipo de arnés, como se utiliza en el kite o en el windsurf. Simplemente llevamos un lis a la muñeca para que no se nos escape y la tabla es muy parecida a las tablas de paddle surf, pero va con hidrofoil. Vamos volando por el agua. Buenas, mi nombre es Jorge, voy a ser tu instructor de Windfoil. ¿Estás listo? Vamos al lío. Aquí tenemos el wind, que va hinchado como una cometa de kite. Abrimos la bolsa. De hecho, el Windfoil es una mezcla entre el kite y el windsurf. Este es el lis de seguridad que vamos a llevar puesto en la muñeca para que no se nos escape el wind. Este es el wind que vamos a ponernos siempre antes de volar el wind, el lis de seguridad. Al final el wind, si se nos escapa, empieza a dar volteretas como una colchoneta de play y no te da para calzarla. Tenemos la válvula del borde de ataque, que hay que cerrarla. Tenemos este lis, pisa la bomba, prepárate ahí, con los dos pies. Con los niños, tío. Sí, esto es una nueva modalidad que se llama Windfoil, que consta de una vela similar a la de windsurf, pero es hinchable, al igual que las cometas de kite. Esta vela la llevamos simplemente con las manos, no utilizamos ningún tipo de arnés, como se utiliza en el kite o en el windsurf. Simplemente llevamos un lis a la muñeca para que no se nos escape y la tabla es muy parecida a las tablas de paddle surf, pero va con hidrofoil. Vamos volando por el agua. Este es el tercer año que ha empezado el deporte a nivel mundial. Tiene mucha demanda porque además de que es muy sencillo, es muy seguro. El kite siempre tiene los contras de las líneas, los contras cuando te entra la cometa en pérdida te puede arrastrar, necesitas espacio muy abierto donde el viento entre muy bien y tenga mucha amplitud de playa para la colocación de las líneas, el despegue y el aterrizaje, y con esto, al igual tiene el pro y la ventaja como el windsurf, que no necesitas casi espacio para montarlo y puedes entrar y salir en cualquier sitio. No requiere ni que entre viento limpio en la playa, porque con esto tú te puedes subir encima de la tabla
nadas encima de la tabla como si fueras un surfer, con el wind flotando en el agua, y cuando estás un poquito adentro y ya te entra el viento constante, ya te puedes levantar. Normalmente el primer curso son 2 días. El primer día cogen una tabla de pádel y el wind, lo que está enfocado para la gente que nunca se ha subido a una tabla, y el primer día se suben a una tabla de pádel y intentamos que aprendan a navegar, como si fuera una tabla de windsurf, navegación como un windsurf pero con el wind, a ir, dar la vuelta, a volver. Y el segundo día ya es cuando le cogemos una tabla muchísimo más grande aquella, con más volumen, para ya que consigan hacer sus primeras voladas. El deporte es bastante sencillo y no requiere de muchísimo tiempo para aprenderlo. Normalmente la gente con 3-4 días ya consigue volar bastante. Además, el foil tiene un plus, que en el momento que despegas la tabla y la nivelas, la tabla se comporta muy bien y es muy estable, con lo cual la navegación volando es bastante sencilla. Ayer, por ejemplo, tuve 2 alumnos de segundo día y uno de ellos ya estaba navegando perfectamente. Sí que venía del windsurf. Normalmente el perfil de gente que se le suele dar mejor este deporte es el windsurfero, pero porque tiene el equilibrio ya de estar encima de una tabla y el manejo de tener una vela en las manos. A diferencia de el kiter, el que hace kitesurf, está acostumbrado a llevar una barra, pero no una vela en las manos, con lo cual y en el kite no se requiere de tanto equilibrio, porque al final la cometa te está sosteniendo. Ya está llegando casi. Para soltarlo giramos de aquí, cerramos la válvula, soltamos la bomba y ya tenemos el disc listo, ¿vale? Lo primero que hacemos es ponernos el lis, ¿vale? A la muñeca. Y la primera toma de contacto con el lis. Esta posición, esta está tumbada ahora mismo, ¿vale? Pero esto es muy habitual. Cuando se nos caiga el wind al agua, nos va a pasar mucho esto. A la hora de subirnos en la tabla, siempre nos vamos a colocar de rodillas en la tabla. Con el lis de la muñeca cogemos el wind al asa de control, que es la que está en el flotador, y para girar el wind hay que irse un poquito al extremo. Nos vamos aquí al extremo y volteamos el wind. Y volvemos a coger de la asita. Aquí ya estaríamos en posición de salida, ¿vale? En esta misma posición, dependiendo de qué lado voy a salir, si voy a salir de derecha, cojo con la derecha, si voy a salir de izquierda, cojo con la izquierda, ¿vale? Esto imagínate que estamos en la tabla de paddle surf el primer día, nos ponemos de rodillas en la tabla y cogemos el wind así. Cogemos de aquí, que es el asa delantera, que es el asa de control. Esta nunca se debe soltar, y cuando cambiamos las manos siempre primero cogemos una y soltamos la otra. Cuando hacemos los cambios de dirección, tanto izquierda como derecha, tenemos que cambiar las manos, ¿vale? Nunca puede haber una mano, nunca puede estar, este asa delantera nunca puede estar suelta, ¿vale? Y la de atrás son las de potencia. Cuanto más tiro de atrás, más cierro el ala y más me tira. Por eso lleva 3 asas. Esta es la de mínima potencia, media, y esta es la de máxima, ¿vale? Para levantarnos, ¿cómo lo haríamos? Pues situamos el wind encima de nuestras cabezas, cogemos de la asita central, flexionamos la pierna, cerramos el ala para que el viento nos tire hacia arriba y nos levantamos. Aquí es donde viene un poquito la mezcla de kite y windsurf. Cuando el wind está arriba, tiene mucha sustentación porque tira hacia arriba, pero no tira hacia adelante, ¿vale? Para conseguir navegar tenemos que bajarlo aquí. Este es el ángulo que utilizamos para levantar. Para navegar tenemos que colocar el wind aquí delante. Y para hacer el cambio de sentido, por ejemplo, haríamos arriba, cambio de manos y aquí delante otra vez. Y así iríamos hacia allá. Hacia donde yo oriente el wind, yo voy. Si por ejemplo quiero parar, suelto de atrás, cojo de la asita, ¡pum!, y paro. Si voy volando, haría ¡pum!, y me plancharía en el agua, ¿vale? Vamos a la playa, que hay más viento, y ahí notas un poquito más la sensación. Por ejemplo, si fuéramos
a navegar hacia allá, cogeríamos con la mano derecha, como es la silla delantera, y con esta, la de atrás, pero vamos mirando hacia allá, ¿vale? Y ahora la delantera se estira y la de atrás controla el pivotaje. Si en algún momento se te pica hacia adelante, con la de atrás, ¡uy!, subes para arriba. Este brazo siempre tiene que ir estirado, ¿vale? Notas que te lleva, anda con ella, anda con ella. Notas la tracción. En navegación, si nos metiéramos al agua, el viento viene de espaldas, ¿vale? En navegación iríamos para allá o para allá, pero de empopada no. O sea, a favor del viento no vamos, vamos transversal. ...5 y 6 metros es lo que más se usa en el Mediterráneo, digamos, en todo el Mediterráneo, no solo aquí. Y 4 metros y 3 es lo que más se usa en zonas más ventosas como Tarifa. También depende del peso del rider, ¿no? Depende de lo que peses, pues un wing más grande o más pequeño. Y la tabla pasa lo mismo. La tabla, depende de lo que peses, si pesas bastante, pues una tabla más voluminosa que flota más, y si pesas como Sergio, pues una tabla pequeñita. Yo y mi hijo aquí en el Mar Menor ponemos el mástil cortito, que es el que utilizamos para surfear, porque con hidrofoil también hacemos surf, solo con tabla y hidrofoil nada más. Con la ayuda de las olas nos levantamos y surfeamos. Y en surf se llevan mástiles más cortitos, para navegar se llevan más largos, pero bueno, aquí en el Mar Menor como hay poquito calado ponemos los cortitos de surf y así nos despreocupamos un poquito más del fondo. Tú piensas que aquí hay mucha gente que igual ha probado el wingfoil en Tarifa o en otros sitios, como he tenido muchos alumnos que se han iniciado en kite en Tarifa y no lo han pasado muy bien porque al final las condiciones ahí son un poquito duras, y cuando vienen aquí es como... No me tengo que estar preocupando de las olas, el agua por el cuello, los cometeros pasándome por encima. Aquí se meten al agua y se relajan un montón. Lo ideal para iniciarse en el wingfoil es a partir de unos 11-12 años. Sobre todo a partir de las 11-12 años ya un niño está bien formado, ya tiene un poquito más de fuerza, más coordinación también, que cuando son más pequeños la coordinación, ¿sabes? Depende de la edad, la coordinación va en aumento o no. Él, por ejemplo, ya acaba de cumplir 14 y lleva haciendo wingfoil, bueno, empezó con 13, pero con kite, por ejemplo, empezó con 8 años. Pero claro, también como un poquito de trampa, porque yo estaba siempre ahí detrás, porque para kite también casi que lo mismo, a partir de los 11-12 años también. Es que menos, de hecho, todos los padres cuando apuntan a sus niños, por ejemplo, a kite, siempre les aconsejo que se tienen que apuntar con ellos, porque tú en el kite, por ejemplo, tú no lo puedes dejar suelto. Tienes que estar siempre encima, pero en deportes como el wingsuit o con el wingfoil sí que lo puedes dejar solo, porque como habéis visto antes, cuando se le ha caído la cometa, cuando la cometa está en el agua sigue arrastrando, y eso es lo que agobia un poco a los niños, ¿sabes? Porque se ven que le lleva y no pueden hacer nada. En el wingfoil eso no pasa, por eso a la gente le gusta tanto. Proyecto de búsqueda de información, amenazas que tiene el Mar Menor, tan importantes como la concienciación a la conservación del Mar Menor, pues lo hemos hecho videojuego, con la particularidad de que ese juego se puede jugar en realidad virtual, entonces le da un poco de valor añadido. Bienvenidos a nuestro centro educativo, somos del CEI San Isidro de Los Belones. Y bueno, los alumnos de sexto de primaria han realizado un proyecto sobre el Mar Menor y han elaborado un producto a través del aprendizaje basado en proyectos, que es la realización de un videojuego. Todo ese proyecto de búsqueda de información, amenazas que tiene el Mar Menor, tan importantes como la concienciación a la conservación del Mar Menor, pues lo hemos hecho videojuego, con la particularidad de que ese juego se puede jugar en realidad virtual. Entonces le da un poco de valor añadido. Y es realmente sorprendente el meterte dentro del juego y poder girar la cabeza y ver pues, los distintos municipios del Mar Menor, el monasterio de San Ginés de la Jara, las minas de la Unión, la Manga al completo, las islas que tiene la Manga. Y a través de una narrativa pues hemos hecho de hilo conductor donde exponemos pues, toda esa información, tanto a nivel geográfico como pues eso, la flora, la fauna,
las especies que están amenazadas, y lo hemos centrado sobre todo en el caballito del mar menor. Bueno, resulta que hay una plataforma para matar zombies, precisamente, y una persona compró el programa y lo decidió convertir en, bueno, ¿por qué no hacerlo educativo? Lo llenó de objetos de la Edad Media, de diferentes culturas, la griega, la romana, y le dio un cariz educativo. Entonces nosotros hemos aprovechado esa plataforma pues para crear historias. Podemos moldear el terreno, podemos hacer construcciones. El programa tiene múltiples opciones. Hemos aprovechado esas opciones que tiene y esas herramientas y hemos creado pues una historia pues cercana. Y encima, pues si se puede concienciar para la protección y conservación del mar menor, pues perfecto. El objetivo del juego es, bueno, primero que aprendan, porque el desarrollo del proyecto pues han aprendido mucho, han aprendido lengua, han aprendido ciencias naturales, ciencias sociales y valores sociales y cívicos. Y como producto de ese aprendizaje, pues los niños han realizado el juego. Han puesto las voces, hemos puesto imágenes, hemos recreado el mar menor y bueno, y a jugar. Está usted en una propiedad privada. Esto es una planta de energía solar. Usamos las energías renovables transformando la luz del sol en energía. Han maquetado primero en una hoja lo que es el mar menor, qué íbamos a ir poniendo en cada sitio, cómo íbamos a hacer de hilo conductor para movernos dentro del mar menor, los municipios que hay en el mar menor, algún monumento próximo al mar menor como el monasterio de San Ginés de la Jara o bien las minas de la Unión. Y bueno, pues hemos recreado un poco, con los objetos que tiene el programa, hemos recreado el mar menor. Y un hilo conductor que nos guíe por las zonas donde hay que ir y vayamos conociendo un poco el mar menor. Y su problemática, claro, porque al fin y al cabo el fin del juego es salvar a los caballitos de mar. Bueno, hay un mapa que te va guiando y en cada punto te va apareciendo pues, dónde hay que ir en el siguiente paso. Y así el jugador se siente guiado en todo momento. Una de las problemáticas del juego es ver la mecánica, ver cómo hacíamos para guiar al jugador. Mira, a ver, Juaní, bien, no viene coche, pues venga. Bueno, pues la historia del juego se trata de una niña cuyo abuelo pues falleció relativamente hace poco. Bueno, el abuelo era muy dicharachero, contaba muchas historias y aventuras y se tiró toda la vida pues contando historietas sobre que la Atlántida se encontraba en el Mar Menor, bajo el Mar Menor. Y bueno, pues su nieta era su ojico derecho y escuchaba mucho las historias del abuelo. Cuando murió, pues heredó una serie de objetos que le llevan a ella a querer descubrir un poco si es cierto lo de la Atlántida. Y es el hilo un poco conductor de la historia. Mira, mira, acércate. La gafas Oculus Quest se puede jugar al videojuego y teniendo el programita. Porque de momento, bueno, hay un pequeño fallo en el programa y no se sube por completo, entonces la mitad de objetos no se ven. Teniendo el programita sí. El programa es VRQuest. Está usted en el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Normalmente se hacen juegos más pequeños, pero ha sido tan amplio el proyecto, hemos recreado tanto el Mar Menor que nos ha consumido nos consume mucho ordenador y mucha memoria. Nos ha salido un juego de 2 gigas, cuando con 500 megas hubiese sido suficiente y se hubiese ejecutado mucho mejor. Pero así, bueno, si se calienta mucho el ordenador nos salta, hay que tener ojo porque es muy pesado el juego. Es un proyecto de innovación educativa. El año pasado, como te he comentado, descubrí este programa y bueno, vi una buena oportunidad de aplicarlo al aula. Entonces presenté un proyecto de innovación a la Consejería de Educación, lo aprobaron, nos dieron dinero para comprar las gafas, un micrófono profesional y una serie de licencias para poder manejar el programa, tanto yo como los alumnos. Y entonces, a partir de ahí, pues empezamos a planificar un poco
cuál iba a ser el objetivo. Planteé unos centros de interés y vimos que, ¿por qué no hacerlo del Mar Menor? Podíamos aprender lengua española, podíamos aprender inglés porque el programa viene en inglés y todos los objetos vienen en habla inglesa. Podíamos aprender naturales, sociales y también pues una serie de valores que en la escuela intentamos transmitir. Desgraciadamente no se puede lanzar para móvil, pero sí está disponible. Tenemos una dirección en internet donde se encuentra disponible la versión ejecutable, que se juega en primera persona con un PC normal, como cualquier juego shooter de disparos a los que juegan los críos. Ahí sí se puede ejecutar. Ya están dragando de nuevo el canal de la Gola. Un videojuego y nos hemos organizado con Trello y ahí es donde hemos puesto la información que hemos buscado y donde hemos redactado los diálogos y los hemos apuntado todos ahí para luego grabar los audios y ponerlos en el juego. Todas las voces de los personajes son nuestras. ¿Habéis llegado ya hasta el final del juego? Sí. ¿Y nos vais a contar el final o no? Ahora lo veréis. Por el árbol. Venga, pero no te marees. Venga, a ver. Muy bien, Juani, no te has mareado. Vale, ya te puedes quitar las gafas si quieres, Juani. Vale, perfecto. Muy bien. Un aplauso a Juani, hombre.